Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta nuestra tercera y última web del curso de Fundamentos de Economía. Voy a rogar al favor quienes aún no se han renombrado que se renombre para el cumplimiento de los protocolos de la web. Y me confirman, por favor, si están viendo la pantalla, la presentación. Sí, señor, se mira clarito. Perfecto. Profesor, tengo una pregunta. José, si quiere, puede apagar la cámara para minimizar las imágenes sobre la presentación. Sí, señor, cuénteme. Dijo que es la última web. Para la tarea 5 vamos a hacerlo con el B-Learning, ¿cierto? La tarea 5 no tiene web, no tiene e-learning, porque la tarea 5 no es conceptualmente de ninguna unidad. La tarea 5 es es decir, es un trabajo en donde recogemos lo aprendido en la unidad 1, unidad 2, unidad 3, de las tres web que vimos. Ok, muchas gracias. Y les recuerdo porque con frecuencia siempre me preguntan sobre registro de asistencia en la web. La web no tiene registro de asistencia. Entonces, para tener claro eso. Segundo, ya prácticamente todas las zonas realizaron los B-Learning. Falta la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, que esos B-Learning van a estar para las fechas, ya les confirmo. 23 y 27 de julio. Es la única zona que me falta por B-Learning. Ojalá hayan asistido. Dependiendo de la fecha en que se realizaron, tratamos los temas de la tarea 2, de la tarea 3 y muchos de los B-Learning logramos adelantar parte de la tarea 4, porque en los periodos semestrales, a diferencia de los periodos largos que sí se hacen un B-Learning por cada unidad, al igual que las web y los CIPAS, en estos periodos intersemestrales solamente se hace un B-Learning con su réplica y un CIPA. Entonces, los que tienen los grupos de número 23 en adelante con la profesora Elena, pues ella también programó sus CIPAs. Los primeros 22 grupos tenemos CIPA nosotros el sábado a las 9 de la mañana. Y pues hoy vamos a darle trámite a la web de la unidad 3, que es nuestra tarea 4, que en este momento está en curso hasta el próximo 31 de julio. Antes de iniciar la reunión les comentaba que ojalá avancen rápido en la resolución de esta tarea, porque ya pues llevamos prácticamente 4 días, empezó el pasado lunes, y ya es hora de que vayan consultando el material bibliográfico, el de apoyo, vayan mirando la guía, para que en la medida en que entreguen rápido esta tarea 4, inicien con la tarea 5, porque esa tarea 5 apenas vamos a tener una semana, del 1 al 7 de agosto, entonces muy rápido. Y como ustedes saben, hay también muy poco espacio para calificar y entregar notas de registro y control, porque ya se viene, de hecho ya estamos en matrícula del 16-4. Y de todas maneras necesitamos hacer el cierre académico del curso para que puedan al matricularse ya ofertar los cursos que continúan si son prerequisitos de este curso. Entonces hay que acelerar la presentación de esta tarea, ojalá en lo máximo. ¿Alguno de ustedes se quedó pendiente la tarea 3 o la tarea 2 todavía? ¿O todos ya la presentaron? Profe, yo estoy pendiente con la tarea 3. Yo le mandé un correo porque tuve muchos problemas con el computador.
se me pegó una trabada, o sea, vengo con problemas con el computador y el fin de semana el computador no me quería arrancar ni nada. Entonces yo le envié un correo y estaba esperando la respuesta de usted para si me autorizaba a enviárselo al correo institucional. Sí. Bueno, a los estudiantes míos del grupo 1 al 22, yo mañana les estaré escribiendo a los que no alcanzaban a enviar la tarea 3 y todavía me den la tarea 2 para que confirmarles que el plazo va a ser prácticamente hasta cuando tenga que presentar la tarea 4. Es decir, para el 20, para el 31, ya tienen que haberme entregado la tarea 3, la 2 y la 4. Porque ya después no voy a tener oportunidad de calificar y subir las notas del 75% que se necesitan en registro y control. Entonces sí les ruego el favor porque siempre hubo bastantes estudiantes que no han entregado la tarea 3 y casi todos los que no entregaron la tarea 2 volvieron otra vez a no entregar la tarea 3, o sea que ya van atrasados en la 2 y la 3 y ya empieza a preocuparme el resultado del curso porque se viene la 4 y si todavía están colgados con la 2 y la 3, no estoy muy seguro que también van a presentar la 4 y se va a perder el curso. Entonces, si tienen tareas atrasaditas, ya saben, conmigo pueden enviarlas esta semana y la semana entrante, las 2 tareas atrasadas que tengan o la tarea atrasada que tengan. Pero con el compromiso también que me entreguen la tarea 4 cumplido. Listo, Bueno. profe, gracias, muchísimas gracias. Francia, Andrés, todavía los veo sin renombrarse, por favor, se renombran. Pedro. Bueno. El tema, el mercado, la oferta y la demanda. Nosotros ya habíamos venido hablando en la slide anterior sobre este tema. Ya habíamos dicho que el mercado es una parte importante y ustedes recuerdan cuando hablo del mercado, ¿a qué área de la economía corresponde? Microeconomía. A la microeconomía. Porque todos los fenómenos y problemas que son a nivel de productor o consumidor, es decir, productor son los que ofertan bienes y servicios, como lo vimos en el diagrama del flujo circular, y consumidor son las familias que demandan bienes y servicios. Esos temas los aborda la teoría microeconómica y los agregados nacionales los aborda la teoría macroeconómica, que es la tarea inmediatamente anterior. ¿Sí? Y entonces volvemos a recordar que por el flujo circular teníamos 2 agentes que intervienen en los mercados, que son las familias y las empresas, siendo la función de las familias producir bienes y servicios. Perdón, de las empresas. Y las familias demandar bienes y servicios. Y todo eso se hace a través del mercado de bienes y servicios, como lo vimos en el flujo circular de la economía. ¿Correcto? Entonces, para retomar y contextualizar el tema de esta unidad 3. Y teníamos este flujo que nos ubica en esa dinámica. Porque, como siempre lo había dicho, estamos en una economía de mercado. Las necesidades, o mejor, sí, las necesidades que buscamos satisfacer son necesidades de consumo de bienes y servicios que la gente, empresa los produce. Y así funciona la economía. Todos los días estamos comprando cosas, todos los días hay empresas ofertando, produciendo y ofertando todo lo que necesitamos. Y esa es toda la dinámica de la economía. Ya sabemos que el Estado está como tercer agente económico, está en un nivel intermedio donde tiene que hacer la regulación, garantizar que se den todas esas buenas relaciones entre consumidores y productores, garantizando modelos de desarrollo económico del país que permitan que ese mercado sea muy dinámico, muy estable, muy equilibrado, que
el fin último de cualquier economía es que haya un crecimiento económico y ojalá un desarrollo económico producto de la generación de riqueza de un país próspero. Y el país es próspero en la medida en que las personas tienen capacidad de consumir, es decir, hay una estabilidad de precios, tienen unos buenos ingresos, es decir, hay una política de renta, tienen una buena regulación del Estado en lo que tiene que ver con los flujos de dinero y su componente de interés, tiene que ver con el manejo de la política de comercio exterior, que es algo que ha sido difícil estos últimos meses con la fluctuación que ha tenido tan severa del dólar. Entonces sabemos que el Estado como tercer agente económico es el que trata de tener lo mejor, las mejores decisiones para que ese mercado no se altere. En este momento estamos viendo unas alteraciones de mercado muy bruscas y esas alteraciones del mercado son las que nos tienen disparados unos indicadores muy preocupantes como es la tasa de inflación, como es el tipo de cambio. Se puede venir afectando sensiblemente el empleo, porque parte de toda esta desorden mundial que hay en la economía amenaza a las grandes potencias con periodos de recesión económica y termina afectándonos a todos. De tal manera que el Estado es el que tiene esa gran responsabilidad de manejar y tratar de regular todo para llevar la mayor normalidad posible y los mercados funcionen solitos y en equilibrio. Robin, ¿quería decir algo? Creo que me llegó una nota que está... Yo le hago una pregunta. Cuando se habla de recesión económica, también hace alusión a la palabra paro. He leído algunos libros de economía, hablan también de paro. Sí, especialmente el libro de economía de España es muy utilizada la palabra paro. Y paro significa de que se detiene el crecimiento de la economía, que la economía no sigue un ritmo de crecimiento y prosperidad económica, sino que se para. Entonces se encuentra en ese término, un paro. Pero es realmente eso, que se estanca, ¿sí? Que se paraliza la producción, que no crece. A eso se refiere y ese término es utilizado en esos términos. Sin embargo, nosotros, Colombia, en América, lo conocemos más como la recesión económica, que es que empieza la economía a decrecer o a no crecer. Bueno. Y en esos términos, en el mercado, es muy sencillo la estructura de un mercado y entenderlo. En el mercado hay dos actores, ¿cierto? Quienes ofrecen y quienes consumen o demandan. Y tienen unos comportamientos muy particulares esas dos variables que se dan entre esos dos actores. Los actores son las empresas y las familias y las variables son la oferta y la demanda, cada una coherente con su agente. Entonces, cuando hablamos de demanda, ¿a qué agente nos referimos? A la familia, ¿cierto? Porque somos los que consumimos y demandar significa necesitar comprar, necesitar adquirir bienes y servicios. Y la teoría económica nos dice que esa variable de demanda, ¿sí? Cuando está en función del precio, tiene un comportamiento muy particular. Que uno adquiere, o que mejor, las cantidades de demanda están en función del precio. Eso nos dice la teoría económica. Y que se comporta de una manera muy particular. En el e-learning de la zona oriente que yo le decía, cuando bajan los precios, nosotros demandamos más cantidades o menos cantidades. Más Damos más cantidad. Sí, si las cosas se ponen baratas, uno demanda más cantidades. Pero si los precios suben,
entonces demandamos Menos cantidad. menos cantidades. Y eso es un comportamiento normal cuando estamos solamente en función del precio. ¿Sí? Y ese comportamiento se conoce como ley de demanda. Ley de demanda sencillamente nos dice, mientras los demás variables que influyen en las cantidades demandadas no intervengan, o sea, se mantengan constantes, que es ese término que se conoce como ceteris paribus, que todo lo demás permanece constante, significa eso, ¿sí? Las cantidades de demanda están en función del precio y tienen una relación directa o inversa. Directa. Inversa. Inversa, porque si los precios suben, las cantidades demandadas bajan, y si los precios bajan, las cantidades demandadas suben. Entonces es una relación inversa y por eso se caracteriza la ley de demanda. Y como función que es, entonces, para dimensionar las cantidades en función de X precio, pues se utilizan funciones algebraicas. Por eso ustedes ven en el anexo 4 de esta tarea que tenemos una ecuación para la función de demanda. ¿Me recuerdan cuál es la función? Salgo de acá. Necesidad de adquirir. 120 menos 0,2P. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que para conocer cuál es la cantidad de demanda de una situación, está en función del precio. Y P es la variable incógnita que no conocemos y mientras no la conozca, mientras no tengamos definido cuál es el precio, no sabemos cuáles son las cantidades. ¿Qué significa eso? Que si nosotros suponemos que el precio es 1, entonces sencillamente reemplazamos en esa función que la cantidad de demanda va a ser igual a 120 menos 0.2 por P. En ese caso, ¿cuál sería la cantidad demandada cuando el precio es 1? Si yo tengo- uno no. ¿Cuál sería? 119.8. Correcto. Porque 0,2P por 1 me da 0,2P. Y 120 menos 0,2, ¿sí? Me da 120,08. Pero si el precio es 10, entonces la cantidad demandada, es decir, a medida que sube el precio, ya no 1, sino 10, ¿qué cantidad me va a dar? ¿Menor o mayor que cuando es 1? De 110. Menor. Menor. Me va a dar menor porque a medida que sube el precio, la cantidad demandada va a ser menor. Y obviamente, 0,2P por 10 me da 2. 2. Entonces ya no tengo la misma, el valor 120 menos 2 me da 118. Entonces cuando es 1, la cantidad demandada va a ser 119,8. Pero cuando es 10, va a ser 118. Y así, según los precios, nos va a dar la cantidad demandada. ¿Correcto? Una vez nosotros tengamos definidos los valores, podemos hacer una tabla, como la que aparece en la imagen. ¿Qué nos dice la tabla de la imagen? Que a determinados precios nosotros vamos a hallar determinadas cantidades dependiendo de la función que se haya establecido, la función algebraica. A precio de 0, nosotros estamos dispuestos a demandar 12 unidades. A precio de 0,50, 10. A precio de 1,8, a precio de 1,56 y así sucesivamente. A medida que va subiendo el precio, la cantidad demandada va disminuyendo. ¿Sí? Y cuando uno tiene una tabla de valores con dos variables, precio y cantidad, que corresponden a los ejes de unas coordenadas, podemos realizar una gráfica fácilmente, porque sencillamente decimos, voy a tratar de armar aquí un punterito. Y lo voy a... Bueno, me dicen si lo ven.
salirme para que lo pueda manejar. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? Que cuando estamos aquí a precio cero, la cantidad es 12. O sea, este es el eje Y, son los precios, y en el eje X horizontal son las cantidades. Entonces, a precio cero, la cantidad demandada son 12. Cuando el precio es 0.50, la cantidad demandada es 10. Cuando el precio es 1, la cantidad demandada. Y cuando yo uno esos puntos, pues trazo una curva, que es la curva de demanda. ¿Por qué hago tanta claridad en esto? Porque ustedes van a tener que graficar. Y para graficar van a tener que hallar los valores necesarios para unir los puntos y trazar la gráfica sobre el plano cartesiano de la curva de demanda. Listo, conclusión demanda. La ley de demanda dice que a mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor precio, mayor cantidad demandada. Y que las cantidades están en función del precio, de tal manera que en la medida en que variamos los precios, varían las cantidades. Bueno. Ahora vamos a mirar que hay una condición para que se dé la ley de demanda, y es que todos los demás factores permanezcan constantes. Pero ¿cuáles son esos otros factores que permanecen constantes? Entonces, vamos a hablar. Ya sabemos que con el precio, que estando en función del precio, sin que intervengan estos otros factores, se da la ley de demanda. Pero la ley de demanda se rompe cuando ingresa, cuando no se tiene en cuenta ese acondicionamiento al ceteris paribus que dice que todo lo demás debe permanecer constante. Ahí las cantidades demandadas, además del precio, van a depender del ingreso a los consumidores. Es obvio que si a uno le aumentan sus ingresos, puede demandar más cantidades, ¿cierto? Independientemente que el precio suba. Entonces, pues, pero ¿cómo así? Dijeron que cuando el precio subía uno demandaba menos. Sí, pero no es que como yo tengo mayores ingresos, yo puedo demandar más. Y entonces ahí por eso ya no se habla de la ley de demanda, porque solamente la ley de demanda funciona con el precio. Igualmente, una disminución en los ingresos también hace que demandemos menos. No nos alcanza la plata, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay procesos inflacionarios. Suben los precios y a nosotros no nos alcanza, ¿sí?, ya el ingreso para comprar las mismas cantidades, compramos menos. Y es lo que conocemos que disminuye la capacidad adquisitiva de nuestros ingresos. Pero no es porque baje el ingreso, sino porque suben los precios. En la forma en que estas variables intervengan, sea que nos hagan aumentar la cantidad demandada o disminuir la cantidad demandada, va a ocasionar desplazamiento de la curva de demanda. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué otra variable hace que nosotros demandemos más o menos cantidades? Los precios de los bienes relacionados. Y los precios de los bienes relacionados se entiende como aquellos sustitutos de un bien o complementario de un bien. Para entender esto, vamos a colocar un ejemplo. Nosotros tenemos, un ejemplo clásico de los libros es entre vehículos. Entonces tenemos dos vehículos, un automóvil y una moto. ¿Por qué? Porque el uno es sustituto del otro, ¿cierto? Entonces, nos habla que la cantidad demandada de un bien está en función del precio del bien relacionado. Si yo les digo, la cantidad demandada de vehículos sube, o mejor, aumenta o disminuye cuando el precio de un bien sustituto como las motos aumenta o disminuye. Entonces, ¿qué pasará cuando el precio del sustituto, o sea, la moto, aumenta los precios? ¿Qué pasa con la cantidad demandada del automóvil? Aumenta. Aumenta, porque entre más caras se pongan las motos, la gente va a comprar más vehículos, más automóviles. ¿Sí?
Y si la moto baja, ¿qué pasa con la demanda de los automóviles? Disminuye. Baja. Disminuye, porque al estar más baratas las motos, la gente compra más motos, quiere decir que se van a vender menos vehículos. Entonces los precios de los bienes sustitutos tienen una relación directa o inversa con el bien relacionado. Inversa. Bueno, alguien me dijo inversa, alguien me dijo directa. ¿Qué será? ¿Inversa o directa? Inversa, profesor. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que usted da de las motos, si el precio de las motos sube, las personas se ponen a pensar, compro el automóvil, tengo más seguridad, entonces consumen más el automóvil. Ajá. ¿Y eso es directo o es inverso? Inverso. Eso es directo. Directo, porque al aumentar el precio del uno, aumenta la demanda del otro. Y Eso es viceversa. directo, tú mismo lo acabas de decir. Si los precios de las motos suben, la gente se pone a pensar que va a comprar un vehículo. O sea, son directos. Entonces, el precio de los bienes sustitutos tienen una relación directa con la demanda de los bienes relacionados. Ahora con bienes complementarios, pues la gasolina o las llantas, todo lo que necesitamos para los automóviles. Si el precio de la gasolina sube, ¿qué ocurre con la cantidad demandada de automóviles? Disminuye, profe. Disminuye, porque lo desmotiva a uno por los costos, ¿sí? Pero si el precio de la gasolina baja, las personas compran más vehículos. En este caso, ¿es directa o inversa la relación entre estos dos bienes complementarios? Inversa. En este caso es inversa. Entonces, bienes sustitutos tienen una relación directa y bienes complementarios tienen una relación inversa. Profe, qué pena, no se está escuchando, hay interferencia. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Parece que ya lo cerraron. Listo. Bueno. ¿Cuál es el otro determinante de las cantidades demandadas? Los gustos y las preferencias. ¿Sí? A pesar de que sea posible que aumenten los precios de un bien, solo por gusto o por preferencias nosotros podemos demandar más de ese bien. Por un factor psicológico de consumo, eso lo maneja muy bien todo lo que tiene que ver con las... ¿Se acuerda que hablamos de las ciencias relacionadas con la economía? En la tarea 2. Y Señor. muchos hablaban de la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología tiene una rama que se llama la psicología organizacional. Y dentro de esa rama de la psicología organizacional está la psicología de consumo. Y eso lo aprovechan mediante, como son ciencias, investigan de qué manera nos inducen a consumir más, aprovechando nuestras debilidades de los gustos y las preferencias, para aumentar la cantidad demandada. Así podamos estar nosotros corticos de dinero. Una buena campaña de marketing nos hace comprar cosas que a veces no necesitamos, no son tan prioritarias. Entonces, los gustos y las preferencias también determinan las cantidades demandadas. Y finalmente, la variable de las expectativas políticas, sociales y económicas también determinan la cantidad demandada. Fíjense que la expectativa económica de una recesión en Estados Unidos determinó la demanda ¿de qué? Del dólar. Del dólar. Los grandes inversionistas en el mercado de valores que están cada vez manejando portafolios de compra de valores como acciones, como el oro, como monedas, al haber una expectativa económica de una recesión, quiere decir que la recesión, ¿qué es lo que ocurre? Que las empresas no venden, no crecen, pierden valor al no crecer.
¿sí? Y entonces se caen las acciones de esas empresas. Y los inversores de dinero prefieren vender las acciones porque van a perder plata al perder valor esas acciones empresariales y buscan qué hacer con su plata, invierten en monedas refugios como el dólar. Entonces se aumentó muchísimo la demanda de dólares para atesorar en dólares y esperar que se calmen la situación económica y volver otra vez a mirar qué empresas se están valorizando más, volver a demandar acciones de esas empresas. Y ese aumento en la demanda hizo que se disparara el precio del dólar por una ley del mercado muy sencilla. Si hay demasiadas personas demandando algo y no hay suficiente oferta, los precios se suben. ¿Cierto? Si hay mucha gente queriendo comprar algo que es muy escaso, los precios se suben. Por eso el precio del oro es tan caro, porque hay muy poca oferta y gran demanda. Entonces, esas expectativas económicas también determinan la demanda de cantidad. Y en este caso hablamos del dólar porque el dólar comporta como una mercancía. No es un bien ni un servicio, pero comporta como una mercancía. A mayor demanda sobre la oferta, el precio del dólar sube, y si hay muchos ofreciendo dólares y pocos demandándose, el precio se cae, porque hay una sobreoferta, igual que pasa con las cosechas. Cuando hay sobreoferta de algo, el precio se cae, pero cuando hay escasez de algo, el precio se sube. Así se comportan las monedas. Bueno, entonces estos son los determinantes que hacen que una curva de demanda aumente o disminuye. Para hablar de el siguiente tema, que es cómo se desplazan las curvas. Entonces, una curva de demanda se puede desplazar a la derecha o se puede desplazar a la izquierda. En este caso, una situación de mayores ingresos hace que la curva de demanda se desplace a la derecha, pero si los ingresos de las personas disminuyen, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Y lo mismo pasa, si por gusto o preferencias, producto de una gran moda, de una campaña de marketing muy agresiva sobre algo, ¿sí? Hace que la curva de demanda se desplace a la derecha. Pero cuando pierde interés algún producto o algo, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Bueno. Eso lo entendieron. ¿Cómo se desplaza una curva? ¿Y por qué? Eso se desprende del comportamiento de las variables que acabamos de ver. Precios, ingresos, gusto y preferencias, expectativas. Hace que nuestras curvas se desplacen. Si ustedes ya leyeron la guía y vieron el anexo, hay un punto que nos habla de esto. ¿Cuál punto? El 3. El 3. El 3 nos muestra una situación. Nos dice que creo que es uno sobre demanda de servicios domiciliarios. Por aquí tengo la... Corresponde a servicios de domicilio y el otro es... Servicios de conectividad. Conectividad. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Para regalarles la resolución de uno de los dos. El primero, ¿qué pasó en pandemia? Pandemia nos encerraron, pero necesitamos ver cosas y se aumentó la demanda del servicio domiciliario, ¿cierto? Lo que nos dice el enunciado, que debido a la pandemia, las personas necesitaban pedir cosas y recurrían a los servicios de domiciliarios. Entonces, por una situación, especialmente de tipo, después de que vimos que era por las expectativas sociales, políticas y económicas, por una situación de expectativa social, nos obligó a utilizar más servicios domiciliarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que la curva de la demanda de esos servicios se desplazó a la derecha. Y ese punto 3 nos pide que a partir de una situación de equilibrio, y ahorita cuando veamos lo de equilibrio van a entender,
porque los mercados siempre están en equilibrio y cualquier situación hace que se pierda ese equilibrio porque se desplazó o bien la curva de demanda o bien la curva de oferta o ambas y generan un nuevo equilibrio. Y esos nuevos equilibrios, ya que se desplacen una o dos o las dos curvas, ¿sí? Generan una nueva cantidad de equilibrio y un nuevo precio de equilibrio. Pero para entender ese punto 3, vamos a ver ahorita la oferta y vamos a ver el equilibrio del mercado y vamos a ver cómo a partir de un equilibrio, a muchas personas me dicen, pero no hay valores para desarrollar eso. No necesitan valores, sencillamente hacen una gráfica de un equilibrio del mercado, o sea, de oferta y demanda, que se cruzan las dos curvas, como lo vamos a ver ahora, ¿sí? Y tienen que decir, ¿qué pasó? ¿Cuál curva se desplazó? ¿Y hacia qué lado? ¿Y qué pasó con el nuevo equilibrio? Se subieron los precios, se bajaron los precios, se subieron las cantidades, se bajaron las cantidades, producto de esa situación que cambió. Bueno. Ahora vamos a ver la oferta. Voy a copiar la flechita. Entonces, ¿quiénes son la oferta? Las empresas. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, ¿quiénes son la oferta? Las empresas. ¿Y qué nos dice la teoría económica? ¿Cómo se comporta la oferta, que son las empresas, en función del precio? Si los precios suben, ¿se oferta más o se oferta menos? Se oferta menos. Menos. Se oferta menos. ¿Sí? Si tú eres empresaria de helados y los helados se van a vender más Se caros, oferta más. ¿produce más helados o produce menos helados? Más. Más helados. Más. Pensemos ahora como empresarios. Si los precios suben, yo trato de vender más porque mi ingreso va a ser mayor, porque normalmente el porcentaje de utilidad está en función de ese precio. Y no es lo mismo ganarme un 10% de 1 millón que el 10% de 1,5 millones, ¿cierto? Entonces, si los precios suben, yo voy a mejorar mi ingreso y mi margen de utilidad. Siempre y cuando los costos se mantengan constantes. Ahora, Robin ahorita, bueno, Robin tiene la mano levantada, si quiere realizar la pregunta. Entonces, vemos que la dinámica es a mayor precio, mayor cantidad ofrecida y a menor precio, menor cantidad ofrecida. Entonces, lo que nos indica es que si nosotros tenemos establecidos unos precios, para utilizar la misma tabla, a precio cero, yo no oferto nada, que no me va a dar ningún ingreso. A precio de 0.50 todavía sigo sin ofertar porque es que está muy bajo el precio. No me motiva a mí a ofertar. Pero en la medida en que los precios empiezan a subir, yo me voy motivando a ofertar más. De tal manera que cuando los precios son 3, yo estoy dispuesto a ofertar 5 unidades. ¿Sí? Y cuando yo tengo unos precios en la cantidad nuevamente, puedo elaborar una tabla y trazar una gráfica de una curva, la curva de oferta. Pueden ver que es totalmente diferente a la curva de demanda. Aquí tenemos la curva de demanda y aquí tenemos la curva de oferta. Entonces tenemos que a precio cero no se oferta nada, pues no hay un punto, 0,0. Pero que a precio de 0,50, ¿sí? Igual, ninguna cantidad, pero tengo este punto acá. Pero a precio de 1, si ya estoy ofertando 1. Oferto una cantidad. A precio de 1.50, oferto 2, y así. Y con la unión de los puntos yo genero mi curva de oferta. Entonces, ¿cómo diría la ley de oferta? Cuando el precio es alto, la oferta aumenta. Sí, Mayor precio, mayor cantidad de producción. esa es
correcta la definición. A mayor, porque estamos hablando siempre que están en función del precio. Entonces yo digo, a mayor precio, mayor oferta o mayor cantidad ofrecida. Y a menor precio, menor cantidad ofrecida. Así como la ley de demanda decíamos, a mayor precio, menor cantidad demandada. Y a mayor precio. Y a menor precio, mayor cantidad demandada. Aquí lo que decimos, porque la relación aquí es directa, ya era inversa en la demanda, entonces aquí lo que decimos, a mayor precio, mayor cantidad de oferta, y a menor precio, menor cantidad de oferta. Siempre y cuando no intervengan ningún otro factor. Siempre para los dos se tiene que dar la condicionante de ceteris paribus, que no intervengan otras variables. Porque al igual que en la demanda había unas variables que intervenían y rompían la ley de demanda, aquí también hay unas variables que intervienen y rompen la ley de oferta. Pero quedó claro qué es ley de demanda, qué es ley de oferta. ¿Por qué? Porque es que en la tarea tienen que definir eso. ¿Qué es ley de demanda, qué es ley de oferta? Bueno. Esta Una pregunta. señor. Pongo el ejemplo de, por ejemplo, cuando iniciamos la pandemia, que la oferta de perdón, la demanda de tapabocas era alta, la oferta, o sea, la cantidad que iban a producir iba a ser mayor. Es decir, que el valor también se iba a inflar. Pero entonces, ¿en qué momento debe intervenir el Estado para que pues no se monopolice? Bueno, dependiendo de las situaciones, los estados intervienen. ¿Qué pasó en la pandemia? De un momento a otro, antes de pandemia, ¿cómo era el mercado de tapabocas? Poca demanda y había también la oferta muy limitada porque no era un producto de uso masivo y cotidiano, ¿cierto? Era más de uso a nivel de instituciones de salud. Pero de un momento a otro, menos de 15, 20 días, nos dijeron, todo el mundo encerrado y con tapabocas. Y todo el mundo salimos al mercado y los fabricantes de tapabocas no estaban preparados para ofertar la cantidad suficiente de miles de millones de personas en el mundo necesitando tapabocas. Entonces, cuando la demanda es tan alta y la oferta es tan restringida, ¿qué le pasa al precio? Los precios Venta. subieron muchísimo. Se suben. Si de un momento a otro dice todo el mundo tiene que comprar algo, pero no hay en el mercado, los precios se disparan. Porque es una ley del mercado. Ante la escasez los precios suben y ante la abundancia los precios bajan. Y ante la escasez que había de tapabocas los precios se dispararon. Un tapabocas N95 se subió a 10, 12 mil pesos la unidad al inicio. El gobierno no puede decir a los fabricantes porque recordemos que laissez-faire, laissez-passer, hay que dejar pasar el mercado, solo debe tener su dinámica. No le podía prohibir a los fabricantes de tapabocas que los mantuvieran a, qué sé yo, 1.000, 2.000 pesos el tapabocas. El mercado cumple su función. Se escaseó, se subió. Es como si se escasea la papa. El gobierno no le puede decir a los productores de papa, ¿cómo me la van a vender a 4.000 el kilo? Me la siguen vendiendo a 1.000 pesos el kilo. No puede. Esa intervención no la puede hacer el Estado. Pero debe haber un límite, ¿no? Porque si no, pues ya va a No. ser la adquisición del producto. Había que esperar que el mercado llegara a su equilibrio nuevamente. Y eso tomó 3, 4 meses en que los fabricantes y los nuevos fabricantes, porque mucha gente se puso a fabricar tapabocas y empezaron a fabricar tapabocas de tela. Las señoras que tenían costuras, costureras, todas esas empezaron a fabricar. Muchas personas empezaron como un emprendimiento a fabricar tapabocas de tela y a ofrecer, y se dio un gran mercado hasta que llegó otra vez a su nivel de equilibrio y el precio bajó porque ya la oferta era suficiente para atender la demanda. Pero eso ocurre con frecuencia cuando un producto se escasea. Un producto se escasea y mientras hay la forma, lo que pasa es que a veces el Estado se interviene, por ejemplo, productos muy sensibles de la canasta familiar. Cuando se escasean, el gobierno puede autorizar importaciones rápidamente, pero igual, no es que ya autorizo y mañana llegan una cantidad grande de buques con arroz, con papa, con lo que se necesite, con aceite, con lo que se haya escaseado. Eso toma su tiempo.
para volver otra vez al equilibrio, porque ya se consiguió lo que no producíamos acá y que se escaseó, lo podemos traer de otro lado con alguna rapidez, entre comillas, 2, 3 meses, 4 meses que se puede demorar la negociación y traer. Bueno, pero eso son esas contingencias que ocurren de un momento a otro y que es imposible manejar los precios para eso. ¿Cuáles son las variables que influyen para que se rompa la ley de oferta? El precio de los factores productivos, el precio de las materias primas, la tecnología existente e igualmente las expectativas políticas, sociales y económicas. Hablemos de ellos. Precio de los factores productivos. Fíjense que todos son componentes de los empresarios. Yo tengo que... ¿Cuáles son los factores productivos? ¿Recuerdan? Unidad 1. Las Aprendizaje. tecnologías, ¿Cómo? Tecnología, Sí. tierras, la tecnología, La tierra, la tecnología, el Mano de trabajo, obra, trabajo. capital. el capital. Correcto. Esos son los factores de productivos. Entonces, miremos uno de ellos. Pongamos el trabajo. Si la mano de obra se pone barata, la cantidad de ofertas se sube o aumenta o disminuye. Si la mano de obra se pone barata, factor aumenta. Aumenta la oferta. aumenta la oferta porque ahí me sale más barato producir. ¿Cierto? Recuerda que estamos pensando como empresarios, como gerentes. Pero si la mano de obra se pone cara, ¿sí? Se me suben mis costos y yo, entonces prefiero producir menos. Lo mismo ocurre con las materias primas. ¿Por qué los cultivadores de ciertos productos dejaron de producir? O sea, disminuyeron la oferta debido a los precios de las materias primas. Y estoy hablando particularmente de los fertilizantes. En algún momento les hablé de que la guerra de Rusia-Ucrania hizo que Ucrania no pudiera despachar, por ejemplo, urea y otros fertilizantes, y entonces se escasearon y se pusieron carísimos. Y cuando a mí se me suben los costos de las materias primas, ¿sí? Porque uno de los insumos me pone caro, yo no me animo a producir, a sembrar. Pero lo que reclamaban, y el gobierno entró rápidamente a decir entonces que le quitaba los aranceles, que son los impuestos a las importaciones, a todos los fertilizantes importados, les quitaba para bajarlo un poquito y aliviarle esa situación a los productores. Entonces, si el precio de las materias primas disminuyen, aumenta la cantidad ofrecida, pero si el precio de las materias primas aumenta, disminuye la cantidad ofrecida. Y estos dos elementos, factores productivos y materias primas, se comportan de la misma manera. Si se disparan, se oferta menos, pero si disminuyen los precios de estos dos elementos, se oferta más. Y eso hace que mi curva de oferta se desplace hacia aquel lado. Si se disparan los precios de los factores de producción o de las materias primas. Hacia la derecha. izquierda, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Listo. Van comprendiendo la dinámica de cómo se desplazan las curvas de oferta y demanda. ¿Y por qué? Por cosas que ocurren en la economía. Con la tecnología igual. Si nosotros tenemos una tecnología de punta, ¿cuál es el impacto en nuestro proceso productivo? Aumenta. ¿Por qué? La producción es mucho más fácil. Sí, eso. Se Acelera pueden la aprovechar producción. mejor los factores productivos, o sí, lo que tenga para producir. Si la tecnología de punta lo que hace es que yo sea mucho más productivo y eficiente, quiere decir que mis costos de producción aumentan o disminuyen. Son menores. Son menores, Entonces, profesor, porque si la persona tiene en su empresa unas maquinarias de alta tecnología, necesita menos manos de obra, menos personal. Entonces correcto. la máquina Correcto. produce más. La tecnología se usa es para mejorar los procesos de producción, para bajar costos
¿cierto? Y eso nos lleva a ser más competitivos. Yo les explicaba que días, por ejemplo, por qué nosotros importamos el 80% del maíz que necesita el país. Es más barato, sale más porque el barato importado traerlo que producirlo. El importado es mucho más barato. Estados Unidos produce 16 toneladas por hectárea y nosotros hasta hace unos 5 años producíamos 4 toneladas por hectárea. Ahorita se ha mejorado la implementación de tecnología y estamos produciendo 8 toneladas, pero estamos por mitad de ellos. Entonces ellos producen más barato. El trigo se produce más barato en Canadá, en la misma Ucrania, en muchas partes. Y entonces la tecnología hace que nosotros ofrezcamos más o ofrezcamos menos. En la medida en que nosotros tengamos muy buena tecnología, nuestros costos bajan y ofertamos más. Pero si nuestra tecnología es obsoleta, ofertamos menos, porque nos sale más caro producir. Y las expectativas funcionan exactamente igual que la demanda. Hay muchos fenómenos sociales, problemas políticos, una simple situación política, por ejemplo, como la que se da cuando hay unas elecciones en países tan importantes como Estados Unidos, si ganaba Biden o si ganaba Trump, eso genera unas expectativas en los mercados, tanto para los que consumen como para los que ofrecen. ¿Y qué decir de expectativas económicas que las estamos viviendo? Las sociales como la pandemia, esas expectativas hacen que se oferte más o se oferte menos cantidad. Bueno, entonces ya comprendimos qué es la demanda, cuál es su dinámica, qué es lo que conocemos como ley de demanda, qué otras variables intervienen en las cantidades demandadas y que rompen la ley de demanda. Conocimos ya qué es la oferta, cómo se comporta, qué es ley de oferta, qué variables intervienen para que las cantidades de oferta aumenten o disminuyen. Y ya conceptualmente lo tenemos claro. Obviamente ustedes ya me demostraron que entendieron que las condiciones de esas variables hacen que se incremente la oferta o que disminuya la oferta. Bueno. Ahora vamos entonces a juntar esos dos conceptos. ¿Sí? Yo le hago una preguntita. Señor. ¿En qué programa puedo hacer los gráficos? Que quede de una manera bien presentada. Estos dibujos se hacen a mano porque yo puedo insertar acá en PowerPoint, ¿sí? Sencillamente líneas. Por acá en PowerPoint dice arriba insertar, yo le doy formas. Esto es una línea, entonces yo dibujo aquí la línea, le doy, pararme sobre la línea, le doy contorno. Lo voy a poner que sea este azul, le voy a colocar que el grosor, aquí me dice grosor, entonces yo la voy a poner más gruesa, y yo la coloco acá, la coloco acá. Si quiero trazar la oferta y poner para mirar cómo va a ser un equilibrio, entonces digo, esta es la curva de demanda y esta es la oferta, y aquí donde cruzan el punto de equilibrio. Es manejo de herramientas informáticas que ustedes creo que están viendo, ya vieron ese manejo. Créame que los estudiantes necesitan mejorar mucho manejo de PowerPoint, manejo de Excel, manejo de Word, porque lo van a editar a todo lo largo de su programa, de lo que estén estudiando. Y lo van a editar en su vida laboral y seguramente están trabajando muchos, le exigen hacer gráficas, tablas, cálculos en Word, en Excel, diseñar informes, ustedes tienen que manejar mucho el Word. Cuando uno es estudiante virtual, si no maneja esas herramientas informáticas, es grave, grave, grave. Bueno. Entonces volvemos otra vez acá. ¿Qué ocurre? Entonces,
Recuerde que nosotros en función del precio podemos determinar unas cantidades de demanda y en función del precio podemos determinar unas cantidades de oferta. Y que la teoría nos dice que cuando estos precios van en aumento, nuestras cantidades demandadas van disminuyendo. Lo acabamos de aprender, ¿sí? Y que cuando los precios van aumentando, las cantidades de oferta también van aumentando. Y entonces, en un ejemplo sencillo, podemos decir que a precio cero, la cantidad de demanda está dispuesta a adquirir 24 unidades. Pero obviamente a precio cero, ningún oferente quiere ofertar producto. Que cuando el precio es 1, la cantidad de demanda, como ya subió, ya no son 24, sino 21. Porque a medida que sube el precio, demando menos. Pero a medida que sube el precio, los que ofrecen más. Y así se va dando una dinámica, ¿sí? Eso lo acabamos de aprender por separado. Primero cuando analizamos la demanda y luego cuando analizamos la oferta. Y sabíamos que nosotros a partir de una tabla podemos diseñar una gráfica de la demanda, una gráfica de la oferta. Ustedes observan que aquí hay un puntico, que es el punto del cruce. Y entonces cuando uno le dice, ¿qué es el equilibrio del mercado? Pregunta de la tarea, ¿sí? Muchos dicen, el equilibrio del mercado es donde se cruzan las curvas de oferta y demanda. Eso es una visión gráfica, no más, pero no me está definiendo qué es un equilibrio del mercado. ¿Sí? Y el equilibrio del mercado, como lo pueden ver, es ese precio que en el cual tanto los que demandan como los que ofrecen están dispuestos a intercambiar las mismas cantidades. Y ese es el equilibrio del mercado. Esa sí es la definición correcta del equilibrio del mercado. ¿Por qué? Porque en algún momento, en la medida en que los precios van variando y que uno se va moviendo hacia la disminución y el otro se va moviendo hacia el aumento, se van a encontrar en algún momento. ¿Cierto? En algún momento. Cuando uno llega a la plaza y encuentra un señor que llevó un camión y dice, tengo a 20,000, a 100,000 pesos del bulto de papa, tengo 100 bultos, ¿cuánto me compran? Entonces el que demanda dice, no, a 100,000 yo no le compro, sino de esos 100 bultos yo le compro por ahí 20. Dice, no, yo que le voy a vender 20. ¿Sí? Entonces dice, bueno, pero déjemelos en 80,000 y le compro 40, ¿sí? Dice, no, todavía no, yo a 80,000 no le puedo vender sino 5, ¿sí? Y así. Pero en algún momento llegan a un acuerdo. Hay un precio en el que dice, bueno, listo, a ese precio yo puedo demandar tanto y el que ofrece a ese precio yo puedo ofrecerles tanta cantidad. Y ese es el equilibrio del mercado. Y que al tener esa tabla, ¿sí? Y graficarla, pues va a ser el punto donde a precio 3, que es este precio, a precio 3, tanto los que ofertan como los que demandan están dispuestos a intercambiar 15 unidades de estas 15 unidades. ¿Sí? Y entendemos entonces qué es el equilibrio del mercado. Pero en ese mercado hay otros escenarios. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice inicialmente que a partir de una función de demanda y una función de oferta vamos a hallar el equilibrio del mercado. Y ustedes van a tener que hallar cuál es ese precio de equilibrio y cuáles son las cantidades de equilibrio. Y de eso vamos a hablar ahorita. Profe, ¿qué significa la S? ¿Dónde está la Q? S significa oferta. Es que en economía hay ciertos símbolos y vocabulario muy específico que a veces no lo conocemos y no lo entendemos, pero siempre que me dicen a mí QDS en los libros va a encontrar que se está hablando de cantidad de oferta. Gracias. Bueno, entonces, ya sabemos qué es el equilibrio del mercado.
y que ese equilibrio lo podemos hallar a partir de las funciones, porque todos estos valores se hallan desarrollando las funciones. Todos estos valores los podemos. Si yo tengo, ya sabemos cuál era por ejemplo, la ecuación de demanda, que es 120 menos 0,2P. Yo puedo empezar a colocar valores a P y voy hallando cantidades de demanda, ¿cierto? Yo puedo empezar a ponerle, estos P son los valores a esa función, y cada vez que le pongo 0 o 1, me va a dar un valor de cantidad de demanda porque resuelvo la ecuación, que es una ecuación sencilla de primer grado. ¿Sí? Y puedo establecer toda la tabla completa y hallar el equilibrio. Pero ahorita miramos cómo hallan de manera fácil, cómo es que se halla de manera fácil el equilibrio en mercado sin ponerse a hacer muchísimas ecuaciones para mirar en qué punto la resolución de un montón de ecuaciones de demanda y un montón de ecuaciones de oferta me van a dar un precio igual y unas cantidades igual. Les decía que hay otros escenarios en esta situación. Porque la tarea me dice, haya el equilibrio del mercado, grafíquelo. Haya los excedentes del consumidor y del productor. ¿Y qué son excedentes? Que en un mercado, mientras no lleguen al equilibrio, alguien va a estar excediéndose. ¿Qué significa? Precio cero. ¿Quién excede a quién acá? A precio cero. La demanda excede a la oferta. Es obvio que la demanda quiere consumir 24 unidades y la oferta le dice que no. Entonces hay un exceso. Es obvio que a precio de 1, la demanda sigue siendo excesiva sobre la oferta. A precio de 2 también. Y por debajo del equilibrio, ¿quiénes son los que se exceden? La oferta, las empresas. Entonces aquí hay un área de excedente del consumidor, que es el exceso de demanda, y aquí hay un área del excedente del productor, que es el exceso de oferta. Y uno puede calcular en un mercado qué tan grande, qué dimensión tiene ese excedente de consumidor o qué tan grande es ese excedente del productor. Y eso es lo que le piden en el ejercicio. Yo lo podría hallar sencillamente empezando a resolver ecuación por ecuación a diferentes niveles de precios. Con 0, con 0,01, con 0,02, con 0,03, con 0,04, con 0. Y tendría que hacer muchas operaciones algebraicas para llegar hasta el punto de equilibrio. Para decir, hasta aquí hubo exceso de consumidor. Y tendría que hacer muchos para decir, y todo esto suma el exceso del productor. Entonces hay una forma muy sencilla, como yo ya tengo la gráfica, ¿sí? Entonces esta gráfica yo puedo, a partir de unas zonas de equilibrio del mercado, que es esta línea punteada, hacia arriba, por encima, pueden ver ustedes que por encima del equilibrio del mercado está el excedente del consumidor. Todo esto, 18 es mayor que 10, 21, todo esto son exceso de la demanda, o sea, exceso del consumidor. Y que por debajo del punto de equilibrio, toda esta área es el excedente del productor. Y si yo tengo una gráfica con unas áreas definidas, ¿qué tengo que hacer para hallar esos excedentes? Hallar el área. Hallar el área. El triángulo. ¿Cuánto suma esta área? Porque yo ya hallé el equilibrio. Grafiqué. La gráfica me muestra siempre y cuando la gráfica cumpla con una condición, que es que esta curva de demanda tiene que cortar el eje de los precios para poder cerrar el área, porque aquí no tengo, fíjense que aquí hay un espacio en blanco, ¿sí? Entonces, esta línea tendría que estar acá pegada sobre el 3, ¿sí?
Por eso dice que hay que ser explícito en el corte de los ejes, dice en el ejercicio. Hay que leer muy bien el ejercicio. O sea que para yo tener unas áreas cerradas, yo tengo que esta curva de demanda unir en donde me corta aquí el eje de precio y en donde me corta aquí el eje de las cantidades. Y para la curva de oferta, en donde me corta el eje de las cantidades nomás. Con eso es suficiente. A mí no me interesa aquí donde corta porque nunca va a cortar aquí y yo no necesito averiguar nada de estos espacios, necesito averiguar desde acá. ¿Sí? En este cuadro siguiente van a ver. ¿Sí? Cómo con una curva bien elaborada, ¿sí? Esta curva de oferta, que es esta que viene aquí rojita, corta aquí el eje, aquí estamos en 0, lo corta aquí en 100, ¿cierto? Y esta es la línea punteada negra, el equilibrio. Entonces yo ya tengo un área, porque mi curva de demanda también me corta el eje de los precios. A mí no me interesa tanto dónde corta aquí, porque finalmente la curva la puedo trazar con 2 puntos. 2 puntos me dan a mí una línea, ¿no? El punto de equilibrio que lo averigüé desde el principio y el punto donde me corta el eje de los precios. Y acá, para la curva de oferta, también tengo, este ya lo conozco, ya hallé este punto y otro punto que tengo que hallar es este valor, para poder cubrir trazar la curva de oferta. Y ya con la curva de demanda trazada de aquí a aquí, y la línea de oferta de aquí a acá, ¿sí? Con mi cuadrante del plano cartesiano, yo ya tengo 2 áreas. Fíjense que arriba hay un área que es un triángulo y abajo hay un trapecio. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Base por altura. Base por altura sobre 2. Tenemos que volver a estudiar geometría, ¿no? Base por altura sobre 2. ¿Y cuál es el área de un trapecio? Bueno, yo les sugiero que no hagan el trapecio. Corten esta figura en 2. Por eso tengo acá un cuadradito y un triángulo. ¿Cuál es el área del cuadrado? Lado por lado. ¿Cuál es el área del triángulo? Base por altura sobre 2. Entonces, si yo tengo aquí, vamos a hacer rápido el excedente de él. ¿Cuál hacemos? ¿El del productor o el del consumidor? Ambos. Veamos el más fácil. ¿Cuánto me daría a mí el excedente del consumidor? Sabiendo que tengo una base de ¿cuánto? 20. ¿Cuál es la base? ¿Esta o esta? Esa, 300. La base es 300. Entonces, 300 por. Ahora, ¿cuál es la altura? 20. ¿Seguro? ¿Esta altura me da 20? Ah, 50. Qué pena. 50. 50. 50. 50 va desde aquí. Pero de aquí a aquí, ¿cuánto va? 30. 30. Base 300 por 30 sobre 2. Y ya tengo, Ajá. el excedente del consumidor. Ahora vamos a hallar el excedente del productor. Lado por lado. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? 100. 100. 100 por 10. Por 20. por 20. Entonces ya tengo ahí el área del cuadrado. 100 por 20. ¿Qué tengo que sumarle? El área del triángulo. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? 20. 20. ¿Y la base cuánto es? 200. 200 sobre 2. Base 200 por altura 20 sobre 2. Y sumo las 2 áreas y ya tengo el excedente del productor. Muy sencillo, siempre y cuando yo sepa las áreas geométricas, siempre y cuando yo sepa sumar, multiplicar, dividir. Es todo lo que yo necesito saber. Y es todo lo que yo aprendí en el bachillerato, que debo recordarlo si lo olvidé. Son nociones muy sencillas. De tal manera que volviendo otra vez acá,
¿Cuál es cuál es el área del productor? El excedente del productor. En este ejemplo. 3 por 15 sobre 2. 3 por 15 sobre 2. 15, 3 es la altura, 15 es la base, entonces me da 22.5 y supongamos que esta curva cortó aquí en el 6. 3, ¿sí? Por 15 sobre 2, igual. ¿Sí? Para este ejemplo. Entendido que es el equilibrio del mercado, entendido que es el concepto de excedente consumidor y excedente del productor. Porque conceptualmente lo van a tener que definir, primer punto, y matemáticamente lo van a tener que hallar. Ahora. No fue una pregunta. Sí. Y no me quedó muy claro. ¿Puede explicar otra vez? O sea, lo que decía sobre la línea de la demanda, que no debe quedar así, lo que debe cortar en No, porque es que aquí estaba dibujada mal. Esta curva de demanda, para yo hallar esta área, tengo que cortar con la curva de demanda el eje. Okay. Es lo que vemos acá. Sí. Si ve que la curva de demanda, esta azulita, me corta el eje. O sea que siempre hay que dar un triángulo. Fíjese que no siempre, porque aquí tenemos un trapecio. Pero para la demanda sí puede dar, porque esta curva, córtelo donde la corte, ¿sí? Va a pasar desde aquí hasta acá. Puede que de pronto hubiera estado aquí más abajo, puede que esté más arriba, pero vamos a tener siempre un triángulo. Para este no, porque dependiendo de la ecuación, yo puedo tener cerrado un triángulo acá o puedo tener esta curva de oferta, la puedo tener más acá, más acá, más acá, siempre y cuando el equilibrio que ya conozco con el que yo voy a derivar. Ahora, ¿yo cómo averiguo este punto? ¿O cómo averiguo este punto en el ejercicio? ¿Cuál? ¿El que está en blanco? No. Recuerde que la curva se forma uniendo dos puntos. Este lo hallo cuando hallo el equilibrio del mercado. ¿Cierto? Así de sencillo. Pero empecemos por el principio. Por hallar el equilibrio, el equilibrio del mercado. ¿Cómo se halla el equilibrio del mercado cuando yo tengo dos funciones? Tengo que la demanda 120 menos 0,2P y tengo que la oferta es 8 más 0,8P. ¿Cómo hago yo el equilibrio del mercado? ¿Ah? Voy a quitar un momentico la presentación. Ya ven en el anexo, ¿sí? Sí, señor. ¿Qué tengo yo acá? Dos funciones. Demanda y tengo oferta. ¿Sí? Una demanda y una oferta. Matemáticamente, ¿qué encuentro yo? Que son dos funciones o ecuaciones de primer grado. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Qué tienen en común ambas? La incógnita es el precio. La incógnita. Esta incógnita tienen en común ambas. ¿Cierto? La incógnita. ¿Qué ocurre cuando yo tengo dos ecuaciones de primer grado con la misma incógnita? Se agrupan los términos semejantes. Se agrupan los términos semejantes. ¿Y eso se hace a través de qué método? Igualdad. De la igualación. Entonces yo les voy a dictar dos ecuaciones, si tienen papel y lápiz, y ustedes me van a hallar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. La demanda, 500 menos 10P.
La oferta, 10P más 90. ¿Cuál sería el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio? Repetir la segunda, por favor. Demanda 500 menos 10P. Oferta 10P más 90. Buenas noches. Profe, demanda igual a 500 menos 10P. ¿Y Sí. oferta? 10P más 90. Hálleme en el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Qué se necesita? Algunos lo estarán haciendo. Se necesita saber acá cómo yo hago traslado de términos, ¿cierto? En una Profe, a igual- mí me da 59 medios. Así. Me da 590 sobre 20. Le saco décima. Me da 59 sobre 2. A mí el Sería precio me dio 20.5. ¿A quién más le dio 20.5 o hay otro resultado? ¿Qué aprendimos? Que 500 menos 10P es igual a 10P más 90. Y empiezo yo a trasladar para dejar a un lado P, que es la que quiero averiguar. ¿Cierto? Sobre todo lo que hay que hacer. Porque de pronto hay algunos que no se acuerdan y están como perdidos. ¿Y eso de dónde salió? Es sencillo. Igual, ya lo dijimos, hay que igualar las dos ecuaciones y empezar a despejar. Lo que está sumando pasa al otro lado restando. Si está restando pasa al otro sumando. Si está multiplicando como el caso del 10P o, ¿sí? Pasa a dividir, ¿sí? Y el precio correcto es 20.5, efectivamente. ¿Quién me dijo? La audit, profe. La hundí. 20.5. Ahora, ¿cuál será la cantidad de equilibrio? ¿Qué tengo que hacer para saber la cantidad de equilibrio? Hasta ahora tengo la mitad de la tarea. Se reemplaza en la ecuación en donde está la P del 20.5. Correcto. ¿Y cuánto le da la cantidad de demanda? 295. ¿Y la cantidad de oferta? La estoy haciendo, profe, pero pues debe ser igual. Debe ser también 295. ¿Y qué pasa si no da igual? Pues estaría mal el precio. No sería ese Despejaron algo precio. mal. Algo despejaron mal. Porque la matemática no falla. Si yo despejé bien el precio, al reemplazar el precio en ambas funciones, me tienen que dar las mismas cantidades de demanda y de oferta, que debe ser Sí, 290. en ambas me dan 295. Correcto. Entonces sí hay equilibrio en el mercado. ¿Sí? Entonces ya tengo, digamos que en esta gráfica que están viendo ustedes, en este punto de equilibrio, entonces va a ser precio 20.5, no 20 como está acá, 20.5. Y cantidad de demanda, que es esta de aquí abajo, estaría en 295, no 300. ¿Sí? Porque son ecuaciones diferentes. Entonces, ya tenemos este punto. Ay, pero ahí me toca hallar un punto acá y me toca hallar un punto acá para unir y cerrar las áreas y contestar el segundo punto, porque fácil, ya hice el primero, el equilibrio del mercado. Segundo, grafique. Pues tengo que graficar y para graficar yo tengo que tener al menos 2 puntos para poder graficar mi curva de demanda y mi curva de oferta. ¿Cómo hago yo para este punto? Porque ya conozco este. ¿Cómo hago yo? ¿Qué tengo que hallar? Aquí ya que conozco de este punto. ¿Conozco el precio o conozco la cantidad? El precio, ¿Sí? ¿Y cuál es? Porque 50. me puede dar aquí más arriba, más aquí. Sí, pero es que 50 en esa gráfica de ejemplo.
Pero ¿cómo hago yo para hallar el precio? No, ahí estoy conociendo la cantidad. Porque Conozco a la mayor, cantidad que es cero, porque el precio, esta cantidad cero es la misma para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Esta coordenada, por ejemplo, sería precio 20, cantidad 0. Esta coordenada de este punto. Aquí sería precio 30, cantidad 0. Aquí sería precio 40, cantidad 0. Aquí sería precio 50, cantidad 0. Entonces yo conozco la cantidad en la curva de demanda. Entonces es muy sencillo. Yo tengo una ecuación de demanda. ¿Sí? Que es Q igual a tal menos tal. ¿Y Q es qué? Cero, cantidad. Entonces, cero es igual, por ejemplo, para el ejercicio de 500 menos 10P, ¿cuál es el precio? Entonces, sería 0 igual a 500 menos 10P. Y despejo P. Porque ya conozco la cantidad y la ecuación a mí me dice Q de D igual 500 menos 10P. ¿Pero qué es Q de D? Cero, lo conozco, es este cero. Yo ya conozco una coordenada que es cero sobre cualquier punto aquí en el precio, pero no conozco el precio a dónde me va a dar. Entonces, sencillamente yo cojo la ecuación y digo 0 igual 500 menos 10P. ¿Cuánto daría eso? 50. 50. Entonces yo digo, ya tengo 50 de precio y cantidad 0. Y tengo aquí 20.5 con 2.95. Y uno esto, y entonces ya pude cerrar este área. Y lo mismo hago con la oferta. Yo necesito, ¿cuál conozco acá? De esta coordenada acá, ¿cuál conozco? Ahí sí es el precio. Precio cero. Precio cero, porque en cualquier punto sobre esto va a ser siempre precio cero, precio cero con 300, precio cero con 400, precio cero con 500 unidades. Y entonces cojo la ecuación de oferta, ¿sí? Que es 10P menos 10P más 90. Como necesito averiguar la cantidad, entonces sería 10 por 0 más 90. Y encuentro el punto este, donde voy a trazar mi curva entre el punto de equilibrio y el punto que yo averigüe acá. Y ya tengo mi otra área. Así. Es cuestión de volver a recordar un poco de matemáticas, de cómo manejar ecuaciones cuando yo tengo que encontrar alguna incógnita, porque si Q de D es incógnita, la tengo que hallar. Si P es una incógnita, la puedo hallar. La ecuación es de primer grado lo más fácil de resolver. Entonces yo puedo hallar los puntos que necesito para una gráfica. Y ya tengo resuelto el equilibrio del mercado, la gráfica y los excedentes. El ejercicio también me habla a mí de que hay, en el segundo punto, una situación que disminuyó el ingreso de los consumidores. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos por aquí que una de las determinantes de la demanda es el ingreso de los consumidores? El ingreso de los consumidores. Y que eso me genera a mí un cambio en la curva de demanda. Entonces lo que me dice a mí el ejercicio es que a partir de la situación original de las funciones de oferta y demanda iniciales, supongamos que se genera una disminución de los ingresos consumidores con una nueva función de demanda. Estábamos en 120 menos 0,2P. Como disminuyó, ahora tenemos 100 menos 0,2P. La oferta sigue siendo la misma, o sea, 8 más 0,8P. ¿Qué tengo que hallar? Lo mismo que ya hice en el primer punto. Un nuevo equilibrio. Hay que hacer la gráfica mostrando ese equilibrio y hacer un análisis de qué ocurrió con esa nueva situación de la disminución de el ingreso. Tercer punto, ya hablamos, a partir de una situación de equilibrio, todo lo que tienen que hacer es tener una gráfica como esta, una curva de demanda, una curva de oferta sin valores ni nada, a partir de la situación de equilibrio, decir cuál curva se desplazó, si la de oferta o la demanda, tengo que leer muy bien el enunciado, ¿sí?
¿Hacia qué lado se desplazó y qué ocurrió con el nuevo equilibrio? Supongamos que yo trazo una curvita aquí, ¿sí? La curva de demanda. Y entonces la voy a hacer. Y esta es la curva de demanda. Esta es la situación de equilibrio, pero esa situación que plantea ahí, hay dos situaciones, yo tengo que decir, se me corrió la oferta para la derecha, se me corrió la oferta para la izquierda, o puedo decir, no, la que se corrió fue la demanda, ¿sí? Y se desplazó hacia la derecha o se desplazó a la izquierda. ¿Y qué ocurre con el nuevo equilibrio? Si es la demanda, pues ¿a dónde va a estar el nuevo equilibrio? Acá, porque la oferta sigue siendo igual. Pero si la que se desplaza es... si la que se desplaza es la demanda, ¿dónde va a estar el nuevo equilibrio? Va a estar acá, ¿cierto? Y si se desplazó por esa situación para acá, ¿dónde está el nuevo equilibrio? Va a estar acá. Si lo que interpreté del enunciado es que se desplazó la otra curva, pues también tengo que decir qué pasó en el nuevo equilibrio. ¿Qué pasó con este equilibrio porque se desplazó a la derecha? ¿O qué pasó con este equilibrio porque se desplazó a la izquierda? Es acá. ¿Y qué pasó? Quiere decir, ¿subieron o bajaron los precios? ¿Subieron o bajaron las cantidades? Entonces yo tengo que analizar una situación para mirar qué sufrió y cuáles fueron las consecuencias en precios del mercado y cantidades de mercado. Y el cuarto punto tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, que son las elasticidades. ¿Y qué son las elasticidades? Es que dependiendo, ¿se acuerda que nosotros decíamos que el precio hace que se desplace la curva? ¿Sí? Los ingresos hacen que se desplace la curva. Y entonces podemos medir la elasticidad del precio o la elasticidad del ingreso. Y la elasticidad del precio es cómo varía porcentualmente y matemáticamente las cantidades ante una variación en el precio. Porque por eso se llama elasticidad precio. Cuando yo resuelvo esa situación matemáticamente, tengo un resultado. Si ese resultado me da un valor menor a 1, puedo decir que ese bien tiene una elasticidad elástica o tiene una elasticidad unitaria si ese valor es igual a 1, y si es menor que 1, voy a decir que tiene una elasticidad inelástica. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hallar la cantidad para saber. Y es muy fácil. Yo lo que tengo que mirar es la variación en la cantidad demandada sobre la variación en el precio. ¿Qué me dice a mí el ejercicio? Que es que en los meses de noviembre, diciembre y parte de enero el público demandaba 150,000 unidades, ¿sí?, de calzado a 100,000 pesos. Ese era mi equilibrio. Pero resulta que luego de la temporada alta se hace una estrategia promocional, ¿sí?, en donde el precio lo disminuí, lo varié, para los términos de la definición de elasticidad, que es la variación, lo varié a 60,000 pesos y eso tuvo como resultado una variación en la cantidad demandada de 225. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo tengo que hallar eso, tengo que, en cuánto varió porcentualmente la cantidad demandada y en cuánto varió porcentualmente el precio. ¿Cuánto varió la cantidad demandada? De 150,000 a 225 porcentualmente. ¿Cuál fue el porcentaje que se aumentó? Al disminuir porcentualmente como un 40%, porque cuando yo tengo 100,000 y varío el precio a 60,000, quiere decir que tengo una variación como el 40%, ¿cierto? Bajé 40,000 sobre 100,000, es 40%. Y puedo hallar, teniendo las dos cifras, 150,000 y 225,000, en cuánto porcentualmente aumentó la cantidad demandada. Y resuelvo esto.
Aquí el precio dije que era variación porcentual 40%, por lo que me dé la variación porcentual en la cantidad demandada. Puedo utilizar esta otra fórmula. Cantidad 2 menos cantidad 1 sobre cantidad 1 dividido en precio 2 menos precio 1. ¿Cuál es la cantidad 2? 225. ¿Cuál es la cantidad 1? 150, dije. Sí. ¿Cuál es el precio 2? 60,000. ¿Cuál es el precio 1? 100,000. Dividido en precio 1, 100,000. Y eso me da un valor. Y el valor yo digo, por el valor fue menor que 0, es inelástica. Eso fue mayor que 0, es elástica. ¿Para qué se hace esto? Porque es importante entender esto. Porque hay productos que son una pregunta. Señora. Ahí en el caso que el valor da negativo, pues yo estudiando la presentación dice que no pasa nada a los signos, que el signo se elimina, ¿sí? Multiplique por menos 1, ¿por qué? Porque hay una relación inversa entre cantidad y precio. Cantidad, demanda y precio. ¿Sí? Hay una relación inversa. Entonces yo sencillamente multiplico por menos 1 para volverlo positivo. Hay personas que creen que menor que 1 es negativo. ¿Y ustedes creen que 0,5 es un valor negativo? ¿0,5 es igual a menos 0,5? No. ¿Cierto? Entonces siempre se multiplica por menos 1 para que me dé positivo. Y puedo determinar qué tipo de elasticidad es. Puedo hacerlo relacionando las variaciones porcentuales de cantidad de precio. Puedo hacerlo con esta fórmula que está de Q2 menos Q1 sobre Q1 y P2 menos P1 sobre 1. Para determinar, y yo puedo decir, este producto es elástico. Les decía que qué sentido tiene medir la elasticidad, porque es que hay productos que yo bajo el precio. Si yo le bajo el 50% a la sal, ¿ustedes creen que me va a aumentar la cantidad demandada de sal? Que ante una variación del 50% del precio voy a tener una variación significativa de la cantidad demandada. No. No. Pero si yo le bajo el 50% a los pasajes aéreos, ¿ustedes creen que va a haber una variación significativa en la cantidad demandada de pasajes aéreos? Sí, señor. Sí. Entonces hay productos que son elásticos y otros que son inelásticos. ¿Sí? Y eso tiene sentido para las promociones. Yo no voy a hacer una promoción en un supermercado del precio de la sal, ¿cierto? Yo voy a hacer en algo que sepa que al bajar el precio me va a aumentar la cantidad demandada y me va a aumentar en mayor proporción para que me dé un valor mayor a 1 y sea elástico. Si no, no tiene sentido la ecuación del ingreso, que es precio por cantidad. Finalmente uno hace sus ventas en función de cantidad. ¿Cuál es mi ingreso? La función del ingreso es precio por cantidad. Entonces, ¿cuál es mi ingreso de ese precio por cantidad? Y cuando yo bajo el precio, se supone que la cantidad me tiene que aumentar en una proporción mayor y mi ingreso va a ser mayor. Mi utilidad va a ser mayor. Por eso las personas solamente hacen promoción con aquellos productos que son elásticos, pero hay que averiguar si es elástico o no primero para hacer la promoción. Si no, puedo estar perdiendo. Hago una promoción y resulta que la variación de la cantidad porcentualmente es inferior a la variación que yo hice del precio, voy a tener menos ingreso. Para que sea elástica, siempre la variación de la cantidad tiene que ser mayor sobre la variación del precio. Que este numerador siempre tiene que ser mayor que el denominador del precio. Para que me dé elástico y valga la pena hacer ese ejercicio de hacer una promoción, de hacer una variación del precio para vender más cantidad de producto y tener mayor ingreso. El otro concepto tiene que ver con el ingreso y la demanda. También lo vimos. Uno de los determinantes de la cantidad demandada son los ingresos. Entonces podemos medir la elasticidad de ingreso de un bien. Quiere decir que a mayor ingreso voy a tener también una variación en la cantidad demandada. Y hay bienes que a mayor ingreso responden con más cantidad demandada, pero hay bienes que a mayor ingreso responden con menos cantidad demandada. Y también tienen su nombre, pero la manera de averiguar es calculando matemáticamente y hacemos igual.
Una variación en la cantidad demandada sobre una variación en la renta. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Que cuando se tenía un ingreso mensual en el año 2020, ¿sí?, de 2,5 millones, se vendían unos paquetes turísticos de 2.500 paquetes. Pero que luego el ingreso aumentó a 2.750 y tuvo como respuesta que se vendieron 3.000 paquetes. Pues yo tengo ingreso 1 e ingreso 2, cantidad 1 y cantidad 2. Entonces puedo aplicar esta fórmula o puedo hallar la variación porcentual en la cantidad y la variación porcentual en la renta y hallar matemáticamente por cualquiera de estos dos medios cuál es la elasticidad renta de la demanda de ese ejercicio. Y me piden que diga qué tipo de bien es. Entonces, cuando me da menor que 0, son bienes inferiores. Pero son normales cuando es mayor que 0. Y normales de primera necesidad si está entre 0 y 1. Si es mayor que 1, son bienes normales de lujo. Normalmente los artículos de primera necesidad, al aumentar los ingresos, pueden aumentar la cantidad, pero en poquito, por eso se habla de 0 a 1. ¿Sí? Pero en cambio los bienes de lujo, normalmente si es mayor la cantidad de demanda de un bien ante un aumento en el ingreso. ¿Y cuáles son los que da menor que 0? Que a mayor ingreso menos se venden, menos demanda la gente. Hay artículos. Hay uno muy clásico, que es la panela. A mayor ingreso, la gente compra menos panela. ¿Sí? Ha ido cambiando porque ya la panela la encuentra uno empacada individualmente, ya la encuentra en un sitio, la góndola, al lado del chocolate, del café. Pero hace muchos años la panela estaba en un cajón, desnuda, rota, partida, con hormigas, cucarachas, ratones, en el último rincón de los supermercados. Y obviamente los estratos más bajos de menos ingresos consumían más panela porque lo utilizaban como alimento esencial en la casa. Muchos de nosotros nos criaron con aguapanela con leche, pero estratos más altos no compraban panela o muy poquito. Yo participé en un estudio hace unos casi 30 años. Encuestamos con una entidad aquí en Santander, encuestamos 53,000 hogares en Colombia y encontramos que la panela, porque tratábamos de mirar esto, que si era un bien inferior, que a más ingresos menos se demandaba panela. Y encontramos que los estratos más bajos consumían alrededor de 60 kilos de panela al año por persona y en estratos altos apenas 14 kilos de panela. Y a partir de ahí se desarrolló toda una investigación en un centro que hay aquí en Barbosa, Santander, de mejoramiento de la industria de la panela, de investigación, en donde empezamos a desarrollar mejora del producto para lograr mayor demanda. Porque una de las razones que nos decían, ¿por qué no compra más panela? Pues nos decían eso, no es que la panela está por allá en el fondo, hay un cajón grande de papa y al lado un cajón grande de panela. Y eso todo el mundo metía la mano, la cogía, las cogía, entonces era muy antihigiénico y obviamente la compraba el pobre que la necesitaba, pero el rico no, o el de mayores ingresos. Y dijimos, ¿cómo hacemos para que se aumente? Porque lo que buscamos era que el productor panelero aumentara las ventas de panela. ¿Cómo hacemos para que la gente demande más panela y sacarla de ese bien inferior? Entonces empezamos a desarrollar presentaciones pulverizada, en forma de pastilla, en forma de bolita pequeña, muchas presentaciones, porque en la encuesta nos decían es que es muy difícil comprar un ladrillo de esos y en la cocina integral pegarle un martillazo porque dañamos la cocina. Bueno, entonces que fuera más dosificable, que fuera más higiénica y empezamos todo un proceso de mejoramiento de la industria panelera para mejorar el producto hasta llevarla a empaques individuales como está hoy. Panela pulverizada para que fuera más dosificable el uso
Y eso ha logrado sacarla de ser un bien inferior, porque ya ustedes ven que ganó posición en un supermercado de productos La Panela. Pero eso es como anecdótico para contarles que hay bienes que son inferiores, que se dejan de demandar o disminuye la demanda en la medida en que aumentan los ingresos. Esos son todos los temas y conceptos de este tema, de esta unidad. Espero que hayan comprendido y entendido, porque ya no me quedan sino menos de 10 minutos. Comprendido y entendido el tema del mercado, oferta, demanda, comportamientos. Yo mañana por la tarde espero ya hacerles llegar a través de noticias del curso, la grabación de esta web, hacerles llegar Guardando. Dejar de compartir. Mañana. Hacerles llegar la presentación con noticias del curso. La van a encontrar en el correo institucional, la van a encontrar en el correo interno y la van a encontrar en los foros, para que la vean cuantas veces sea necesaria estas explicaciones y puedan desarrollar lo más pronto posible sus ejercicios y tareas para que empiecen a preparar, como les digo, la tarea 5, que no va a tener sino una semana. ¿Alguna consideración final? No, señor. ¿Entendieron? ¿Les quedó un poco más claro? Apóyense mucho de todas maneras en la bibliografía y en los materiales de apoyo. Pero creo que aquí hicimos casi le resolvimos los ejercicios. Fueron casi resueltos ya. Gracias, profe. Bueno. Perfecto, muchísimas gracias. Muchos estudiantes al retroalimentar un poquito la tarea pasada del PIASO, veo mucha equivocación, y la única conclusión que llego es que no se tomaron el tiempo, si no asistieron a la web ni siquiera de mirarla, o no han asistido a Vilén ni nada, porque verdaderamente uno encuentra las respuestas totalmente desenfocadas, cálculos del Producto Interno Bruto, locos, totalmente locos. No sé de dónde sacan esas cuentas, esas operaciones que hacen para hallar esos resultados tan extraños. Si se acuerdan de algo, por ejemplo, hablaba del PIB nominal de 3.000, 3.300, 2.410 y me hablan de 54.000, no sé qué, más cifras que ni idea. Entonces yo digo, hombre, el estudiante a veces no aprovecha los recursos de orientación para el aprendizaje, el material que les damos de apoyo, las webs. Vean, tómense el tiempo de leer, verla y verla y verla, porque eso es parte del aprendizaje. Son recursos valiosos que el que lo sabe aprovechar va a encontrar que allí va a poder aprender mucho mejor que sencillamente no acudiendo a nada. Todavía falta muchos estudiantes que no socializan sus avances para uno poderlos orientar y corregirles y mejorar. Entonces, yo espero que ustedes para este y para todos los cursos siempre aprovechen los recursos que se les ofrece en la universidad. En todos los cursos tenemos web, todos tenemos CIPAS. En la mayoría, los que son de primera matrícula o muy complejos, tenemos B-Learning. Entonces, sobre todo para los que están iniciando, porque sé que con negocio internacional y economía son de primera matrícula, pero contaduría, administración de empresas y regencia, pues son más avanzados. Saben que siempre hay webs y que siempre hay recursos y que siempre hay unos docentes dispuestos a hacerle el acompañamiento. Y en la medida que aprovechen ese acompañamiento, van a aprender y el resultado va a ser mejores calificaciones, porque a veces nos preocupamos mucho por la nota, pero no por aprender. La nota es un resultado del aprendizaje. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias. Espero que haber aportado algo al aprendizaje hoy con estos temas. Y pilas para hacerlo lo más rápido. Y lo entreguen lo más rápido que puedan y presenten los avances. Muchas gracias, profe. En cuanto a la asistencia. Profesor.
La web no tiene asistencia. La asistencia en los IPAs para medir la pertenencia es muy importante siempre que los IPAs llenen la asistencia. A veces cuando vemos que nos dicen, no, pero es que usted hace CIPAS, es todo un esfuerzo que usted hace, los estudiantes ya no vamos a hacer más CIPAS más bien. Y los CIPAS también son muy orientadores, entonces siempre es mejor mostrar que tenemos asistencia. Y en el B-Learning también, además de aprovechar, porque con la asistencia es que les podemos asignar los puntos. Profe, disculpe, y para esta, digamos, ¿cuándo sería el CIPAS de esta actividad? Señora, para esta. De esta actividad, ¿cuándo sería el CIPAS? El CIPA de los grupos del 1 al 22 va a ser el sábado a las 9 de la mañana. Y la profesora de los grupos 23 en adelante, la profesora Elena, creo que les envió la invitación, no recuerdo el día del CIPA, pero ella ya les envió la invitación también. Yo creo que yo del grupo del 1 al 22 estoy terminando de calificar mañana, Natalia. La profesora Elena está en ese proceso, no ha subido calificaciones, pero sé que ya ha avanzado porque ella primero como que califica todo y luego empieza a subir, a subir, a subir. Yo voy cogiendo grupo por grupo y voy subiendo poco a poco las calificaciones, pero para mañana deben estar ya los grupos del 1 al 22 y seguramente ella también va a ir adelantando sus grupos para que usted lo tengan oportunamente, a más tardar el lunes. Bueno. Voy a detener la grabación. Muchas gracias. Feliz noche para todos.